Gracias. Gracias, hermanos. Bueno, antes que nada, nuevamente agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí al frente, de darnos el privilegio de compartir su palabra. Y debo de reconocer, hermanos, debo de aceptar que cuando se nos propuso el tema, reconozco y debo reconocer que sentía en ese momento que iba a ser un tema que me iba a pedir más de mí, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poner su palabra en el corazón y en la mente de su pueblo, y que esta palabra sea de grande bendición y edificación, hermanos, para todos y cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, sin más, vamos a estar, hermanos, viendo la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a ver, les voy a decir de una vez para que tengan sus Biblias listas, los versículos del 1 al 17. Recuérdense que estamos todavía con el tema de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? Preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente cuando exponemos una predicación aquí, hermanos, ponemos una idea central en cada uno de los temas. ¿Alguien recuerda cuál era la de la semana pasada? ¿Se acuerdan el mensaje que nos dio el pastor la semana pasada? Decía, la venida del Señor es motivo de que nosotros, como iglesia, ¿sí?, estemos preparados. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Exacto. Nosotros debemos de estar en todo tiempo preparados. La venida de Cristo nos alienta y nos motiva a vivir una vida que le glorifique a Él. Amén. La venida de Cristo nos alienta a vivir una vida que le glorifique a Él. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, y sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo nos debe de motivar a nosotros a vivir una vida que le glorifica a Él, entonces debemos de estar preparados para ello. ¿Y cómo nos preparamos para ello? Pues obviamente yendo a su palabra, ¿verdad?, leyendo su palabra, orando, teniendo nuestros devocionales, velando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos de estar velando siempre y en todo tiempo para ello. Bueno, quiero irme un poquito a la primer carta, ¿sí?, a la primer carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y quiero leer un pasaje, el cual ahorita no vamos a hablar en sí de ese pasaje, pero bueno, ese pasaje nos va a llevar a lo que vamos a ver en esta mañana. Y quiero compartirles ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y estamos hablando del capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y quiero recordarles, hermanos, lo que el apóstol Pablo habló a la iglesia de Tesalónica. Si tienen ahí en sus Biblias, hay un mensaje antes de esos versículos. ¿Alguien me puede decir qué dice? La venida del Señor, ¿verdad? Ok, bueno. La venida del Señor, ¿qué es lo que le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia de Tesalónica respecto a eso? Le dice, los voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 13. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que dice, no precederemos, ¿sí?, no precederemos a los que durmieron, ¿sí?, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense lo que les dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y si recordamos la semana pasada, que el pastor nos lo comentó, la segunda carta del apóstol hacia la iglesia de Tesalónica se escribe casi de inmediato. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Se escribe casi de inmediato. O sea, escribió la primera carta y luego inmediatamente les escribe la segunda. ¿Y qué creen que es lo que hayan pasado, hermanos? Acuérdense que les pedí que estuviéramos ahí en capítulo 2, ¿sí? Versículos del 1 al 17. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a ver en esta mañana la idea de este punto es de que la iglesia de Tesalónica tenía una persecución en ese momento. Entonces la iglesia de Tesalónica tenía cierto temor, hermanos. Yo creo que como todos nosotros, en algún momento tenemos un cierto temor de las cosas futuras. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estoy o no estoy? ¿Me voy o no me voy? ¿Me quedo? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Sin embargo, había cierto temor ahí en la iglesia de Tesalónica, pero acuérdense el pasaje que acabamos de leer en la primera carta, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo les habla acerca de esta venida, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar el tema del tema de esta mañana es la venida del Señor. No solamente la venida del Señor, es la venida del Señor y la firmeza doctrinal, porque lo que les comentó el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, pues inmediatamente como que se les olvidó a los hermanos de la iglesia. Podemos pasar a la siguiente. Había cierto temor en la iglesia, hermanos, de Tesalónica. Como les repito, yo creo que lo hay normalmente en las iglesias. Pero la idea de esta mañana es, se lo voy a leer, es de que la venida de nuestro Señor Jesucristo no debe de ser un tema que inspire miedo, ¿sí? Debe de ser un tema que le inspire a usted esperanza y confianza. Amén. Es un tema que no me debe de causar a mí ningún temor, sino que me debe de causar a mí gozo, me debe de causar esperanza y me debe de causar a mí una confianza plena en la venida de mi Señor. El pueblo de Tesalónica tenía cierto temor en esta venida. Entonces, el apóstol Pablo, inmediatamente después de haber escrito la primera carta, ¿sí? Inmediatamente escribe la segunda carta, ¿sí? Inmediatamente escribe la segunda carta. Y para eso les voy a pedir a mis hermanos que están en el control, si me pueden ayudar a pasarme a la siguiente página, a la siguiente hoja, ¿sí? En los versículos del 1 al 5 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 17, los versículos del 1 al 5, vemos cómo el apóstol Pablo les habla acerca y o respecto al día del Señor. Miren, hermanos, imagínense el apóstol Pablo. Aquí definitivamente en lo que ustedes ven en su Biblia, pues solamente si ustedes lo leen y viene, ¿verdad? Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Imagínense lo que el apóstol Pablo en ese momento, cuando lo está escribiendo, vamos a irnos a vislumbrar ese cuadro del apóstol Pablo. Si ya les había dicho con anterioridad que eran las cosas como iban a pasar, y la iglesia duda acerca de lo que va a pasar, pues imagínense cómo el apóstol Pablo de inmediato escribe esa segunda carta preocupado, ¿verdad? Preocupado por la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia estaba con un pensamiento totalmente distinto al que se les había predicado. Entonces, hermanos, a veces cuando uno le dice una cosa a su hijo, ¿verdad? O algo, oye, las cosas tienen que ser de esta forma, y luego te das cuenta de que realmente no las hizo como se los pidió uno, pues sí sientes cierta frustración, ¿no? Sí hay como que cierto, es más, incluso, ¿por qué no? Hay hasta cierto enojo, cierta molestia. Yo me imagino que el apóstol Pablo, aún y con todo el amor con el que realmente les escribía a las iglesias,
Pues yo me imagino que el apóstol Pablo sí tenía como que cierta molestia de que prácticamente les acabo de decir, no sé, el año pasado cómo iban a hacer las cosas y ahora ustedes me vienen con otras cosas, ¿sí? Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos. Y luego el versículo número 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice, ni os cambie el ánimo. Bueno, la Biblia dice ni os conturbéis, ¿verdad? Pero es ni os cambie el ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el apóstol Pablo esto a los de la iglesia de Tesalónica? Porque cuando les escribió la primera carta, pues de alguna forma cuando el apóstol Pablo les habla acerca de la venida del Señor, pues había gozo, ¿sí? Cuando ustedes le dicen, oye hermano, ¿sabes qué? Pues viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues creo que todos, como creyentes, la esperamos, ¿no? Creo que la esperamos, y la esperamos con gozo, la esperamos con un verdadero regocijo, porque ya no vamos a estar aquí en este mundo sufriendo, ¿sí? En la carne, sino vamos a estar con Dios. ¿Quién no está gozoso de eso? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, la iglesia de Tesalónica, cuando el apóstol Pablo les escribe la primera carta, así estaban. Pues todo era como que dice miel sobre hojuelas, ¿no? Todo el mundo estaba feliz y contento, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo les decía que nuestro Señor Jesucristo viene con toda su gloria y viene por su pueblo, ¿no? Entonces había mucho gozo, ¿no? Había mucha algarabía en la iglesia. Sin embargo, hermanos, no falta quien incluso en la misma iglesia, pues por ahí empieza a meter ideas diferentes, ideas que no corresponden a lo que verdaderamente dice la palabra de nuestro Señor. Y luego dice el versículo número 3, bueno, quiero mencionar algo antes. En el versículo número 2 dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Quién podemos pensar, hermanos? El que puede venir a movernos el tapete, como dice, ¿no? Porque si nosotros tenemos ya el conocimiento y sabemos que Dios viene por su pueblo, pero alguien les puede empezar a mover ahí como que el tapete o así como que hacerle ruido y te dice de repente, oye, ¿sabes qué? No, ojo, la venida del Señor Jesucristo no es como te la comentó el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues definitivamente que la iglesia o los miembros de la iglesia como que empiezan a mirarse unos a otros y empiezan a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? Pablo ya nos había dicho que la venida del Señor estaba de una forma y se los explica, pero ahora viene esta otra persona y me dice que no es así. Entonces, cuando Pablo escucha que eso está pasando, ¿sí? Cuando Pablo escucha que lo que él les comentó en la primera carta está siendo distorsionado, pues inmediatamente pues se apresura, ¿verdad?, para escribirles esta segunda carta y decirles que no nos dejemos mover y que nadie, hermanos, nos quite el ánimo. Y luego dice, en el versículo 2 dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, o sea, de Pablo y su cuerpo de colaboradores, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque él ya les había dicho una forma, ¿sí? Y después vienen otros y les dicen otra, y claro que la iglesia de Tesalónica se desanima. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que a la iglesia de Tesalónica le dicen, ¿sabes qué? Pues así como te lo comentó el apóstol Pablo, no es. ¿Sabes qué? Tú te quedas aquí y vas a sufrir. Cuando les platicaron acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, ¿quieres tener vida eterna? ¿Qué dijimos? ¿Alguien dijo que no? Yo que todos dijimos que sí, ¿no? Todos dijimos que sí. Y luego, conforme iban pasando los tiempos, conforme íbamos estudiando un poquito más acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra misma nos va llevando a saber que nuestro encuentro con nuestro Señor va a ser
vamos a, sin sufrir, por llamarlo de alguna forma, una penalidad, pues obvio que definitivamente nos regocijamos más, ¿no? Oye, pues voy a tener vida eterna con creer en Jesucristo, ¿sí? Como mi Señor y Salvador. Y después, bueno, y después me dicen que mi partida hacia el Señor va a ser sin dolor, no voy a tener ninguna tribulación, pues definitivamente que mi gozo es mayor. Entonces, cuando viene esta persona o esta ente de maldad y les mete a los de Tesalónica que no era así, que tú te vas a quedar aquí y vas a sufrir, pues obviamente que se crea un desánimo, hermanos. Imagínense que se los digan ahorita a ustedes que no es así la cosa y que tú te quedas aquí en ese periodo de tribulación. ¿Qué pensaríamos, hermanos? Estaríamos desanimados, ¿no? Dice, uy, pues entonces no eran las cosas como me las habían dicho, ¿no? Pero, hermano, yo les voy a decir una cosa. Si verdaderamente como creyentes estamos preparados para esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces usted no tiene por qué temer absolutamente nada. Nada que temer. ¿Sí? Porque el rapto, hermanos, es una tarea completa de Dios. ¿Sí? Entonces usted no tiene por qué temer. ¿Usted es salvo? Entonces no tiene por qué temer absolutamente nada. Y la iglesia de Tesalónica tenía esa duda. Había una duda en ellos. Por eso el apóstol Pablo le dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar y que no decaiga vuestro ánimo. Hermanos, yo los invito esta mañana igualmente a lo mismo. Que no se deje mover, ¿sí?, de lo que usted ya ha aprendido. Que no se deje mover de vuestro modo, de su modo de pensar. ¿Sí? Jesucristo viene por su iglesia, hermanos. Y si usted es salvo, usted se va con Él. Y no se queda aquí. Y la iglesia de Tesalónica, el temor que tenían era, me voy a quedar aquí y voy a pasar ese tiempo de tribulación que mencionó también Daniel, y me voy a quedar aquí y voy a sufrir. Pero eso no era lo que me había dicho el apóstol Pablo. Entonces en el versículo 3 dice que nadie os engañe, hermanos, nadie os engañe. Dice, en ninguna manera, porque dice, no vendrá, o sea, esta tribulación, no vendrá este dolor, vamos a llamarlo así, sin que pasen tres cosas, hermanos. Sin que pasen tres cosas. La primera de ellas es, dice el versículo 3, la apostasía. ¿Sí? La segunda es, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego nos vamos al versículo número 6 y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Volvemos al versículo número 3 y dice, antes de que venga la apostasía. La apostasía, hemos hablado de la apostasía en diferentes ocasiones aquí en la iglesia, hermanos. Hemos hablado cómo va a haber hermanos, ¿sí?, que dejarán o abandonarán la fe. Sin embargo, la apostasía también se refiere a una rebelión. ¿Sí? Cuando uno no quiere hacer las cosas que le dicen, ¿cómo le dicen a uno? Eres un rebelde, ¿verdad? Cuando los padres le decimos así, oye, tienes que hacer esto, y no lo haces, eres un rebelde. ¿Ok? Entonces la apostasía son aquellos que se van a rebelar y van a negar la fe y van a negar todo lo que tiene que ver con Dios y lo van a dejar a un lado. Dice que la apostasía se refiere a la negación de la fe y se describe claramente como una señal de los postreros tiempos en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3.
y su origen está en hombres engañadores que enseñan mentiras dentro de la iglesia o herejías dentro de la iglesia. Y les quiero así rápido decir, la herejía es un pasaje bíblico aplicado fuera de un contexto, ¿sí?, dentro de la Biblia. Que les comento, hermanos, la mayoría de las sectas están basadas en un pasaje de la Biblia, pero sacado fuera del contexto de lo que la Biblia quiere realmente decir, o de lo que la Biblia realmente quiere dar un mensaje. Entonces, esa es una herejía, hermanos. Entonces, esta apostasía tiene que pasar primero para que las cosas de la venida del Señor se den. Entonces Pablo les dice, tranquilos, primero tiene que pasar esto, ¿ok? Y luego segundo, ¿qué otra cosa tiene que pasar? Dice que la manifestación, ¿sí?, o presentarse, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La manifestación del hombre de pecado, este es el anticristo. Entonces, le dice Pablo, tranquilos, las cosas no son como se les han estado diciendo últimamente. Primero tiene que haber la apostasía, o sea, esa rebelión ante Dios. Ahora, esa rebelión ante Dios, hermano, no solamente es de uno, o de dos, o de tres miembros de una iglesia. Es más, no tiene que ver con la rebelión de una iglesia, o de una congregación. Es una rebelión total. Eso, la palabra dice que va a haber un remanente, ¿sí? Y yo creo que yo y ustedes, porque me han dicho que me condicionaron ahorita que todos somos salvos, estamos en ese remanente fiel. Entonces, va a llegar, tiene que pasar primero esa apostasía donde se va a negar la fe. Y eso, hermanos, les digo, eso está ya en funciones, ¿sí? Ya hay muchos que han negado la fe y no quieren saber absolutamente nada. Bueno, entonces la manifestación del hombre de pecado es otra cosa que tiene que pasar. Este es el anticristo, se describe en la Biblia como un hombre de pecado, un inicuo, un hombre de perdición. Está en contra de Cristo y de todo lo que implique adorarlo. Hermanos, todo lo que implique adorarlo. Entonces, si a mí en este momento, en esta época de mi vida, hay algo que me impide adorar a Dios, entonces ya está en funcionamiento todo este sistema del hombre de perdición. Hermanos, déjenme decirles que sí. O sea, ya está en operación esto. O sea, ya está la gente apostatando. Ya hay hermanos de la iglesia que abandonan su fe. ¿Sí? Ya hay gente que abandona su fe. Entonces ya también hay gente que quita el lugar que Dios debe de tener en la vida del creyente y lo pone hasta el último lugar. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, porque son cosas tan sutiles, que no nos damos cuenta de que aportamos a Dios de lo que debe de ser en realidad y ponemos otra cosa en su lugar. Entonces el enemigo está poniendo las formas y los medios para que usted no adore a Dios. Para que usted no adore a Dios. ¿Sí? Cuando se manifieste el anticristo, él va a engañar a toda la tierra con una falsa paz. Ahorita eso todavía no se da, ¿verdad? Vemos que en muchos lugares del mundo no hay paz, ¿verdad? Hay guerras, hay conflictos, hay enfermedades. Bueno, pero cuando este se manifieste, va a haber una falsa paz. Y luego, como político, ¿verdad? Y luego, después de que incumple o cumple o medio cumple sus ofertas de campaña, inmediatamente va a exigir que le adoren. Él va a exigir que le adoren, hermanos. El anticristo, dice, será un hombre controlado por Satanás y con un poder de origen diabólico, no con un poder
de origen divino de parte del Señor, de nuestro Dios, sino de parte de Satanás. Controlará el mundo por un periodo de 7 años. El libro del Apocalipsis narra los acontecimientos de este tiempo y las obras de este hombre de pecado. Pero bueno, no voy a ahondar tanto en esas obras, me interesa más bien que sepamos qué cosas van a pasar antes y no tengamos temor de esas cosas venideras, de esas cosas que van a pasar en un futuro y que, hermanos, en serio, van a pasar. ¿Sí? Van a pasar. Hermanos, aunque a veces nos cueste un poco y nos apeguemos solamente a las promesas buenas, ¿sí? Estas cosas que también las menciona la Biblia van a pasar, ¿sí? Pero bueno, hermanos, la tranquilidad que tenemos como creyentes es que nosotros no vamos a estar en esa tribulación. Nosotros nos vamos a ir antes de que esto pase. Y el apóstol Pablo, eso es lo que les quería hacer saber a la iglesia de Tesalónica. Ustedes no tienen por qué preocuparse. Antes de que estas cosas pasen, va a venir Dios por nosotros. Va a venir Dios por su pueblo. ¿Sí? Acuérdese cuando la palabra de Dios dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Usted, hermano creyente, salvo. ¿Fijan cómo les dije? Hermano creyente, salvo, ¿eh? Porque ninguna de las cosas son iguales. Si usted es salvo, es hermano creyente, pero si usted es hermano creyente, no necesariamente es salvo. ¿Sí? Pero si usted es salvo, olvídese, o sea, usted no va a estar aquí cuando esas cosas trágicas sucedan. Dios va a venir por usted antes de que pasen estas cosas. Versículo número 5, versículo número 4. Este anticristo, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, dice, o es objeto de culto de Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, tiene que pasar eso también. Tiene que él sentarse en el trono de Dios. Ese trono de Dios va a ser figurativo, hermanos. No quiero que lo vean como una cosa tal cual literal, porque no va a estar en el cielo sentado en el trono del Señor, sino figurativamente aquí en la tierra. Él se va a sentar en ese trono. Entonces, ¿eso todavía no pasa? No se preocupen. Todavía no sucede, ¿sí? Entonces, no se preocupen. Alentémonos, hermanos, en verdad, unos a otros. Entonces, dice el versículo número 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Esto es bien importante, hermanos, que lo sepamos. Algo está deteniendo que el anticristo acabe ahorita en este momento de forma total con todos ustedes y conmigo. Hay algo que lo detiene. Nosotros creemos, entendemos porque la Biblia lo comenta y la Biblia lo dice, que ese algo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien detiene, ¿sí? Para que este anticristo no haga ahorita totalmente de las suyas. Y hermanos, ¿saben dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros, en ustedes y en mí. El Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente, salvo. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, déjenme decirles que ustedes forman parte de esta detención, ¿sí? De la que habla la Biblia. Ahora se preguntarán, ¿y qué estoy haciendo para detener el poder de este anticristo? ¿Qué estoy haciendo para detenerlo? Pero bueno, sepamos, hermanos, que lo detiene es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en el creyente, mora en el hombre salvo. ¿Qué va a pasar entonces, hermanos, cuando nos vayamos en el rapto? Los salvos. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo les puedo decir una cosa. Ya no va a estar el Espíritu aquí. Usted tampoco. Ya no va a haber que detenga al anticristo de hacer todo lo que quiere hacer con el mundo. Entonces ahorita el Espíritu Santo detiene
toda esta obra de maquinación perversa que el enemigo tiene preparado para este mundo. Pero el Espíritu Santo lo detiene. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Si mora en usted, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo verdaderamente para detener? Yo les digo en esta mañana, hermanos, mire, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo de detención. Pero, hermanos, yo les invito a que recapacitemos y digamos, caray, si el Espíritu Santo mora en mí y Él está deteniendo al anticristo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago yo para detener verdaderamente este poder perverso del anticristo? Pongámonos a pensar, hermanos. Pero miren, lo que nosotros podemos hacer para que todo esto no se manifieste en su tiempo es, 1, orar, y 2, predicar el Evangelio. Hermanos, ¿qué acaso no hemos visto que a últimas fechas, en serio, la verdad, hermanos, yo creo que los que vemos noticias y nos gusta mucho leer el periódico virtual y todo eso, ¿no vemos cada día que las cosas están peores? ¿Saben qué me imagino, hermanos? Como que la iglesia, a lo mejor me voy a hacer un poquito más lejos el micrófono, pero como que la iglesia está así como que estirando la cuerda y se está cansando de detenerla, ¿sí? Y el anticristo está de aquel lado estirándole esa cuerda y nos está ganando el juego, nos está ganando el propósito del creyente en esta tierra, ¿sí? ¿Ya se cansó de estirar, hermano? Le voy a decir por qué se cansó de estirar. Porque lo está haciendo en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Está confiando en lo que usted puede hacer, no en lo que Dios ya hizo. Entonces, hermanos, nada más pensemos en eso. El Espíritu Santo es el que lo detiene. Usted tiene el Espíritu Santo en usted, mora en usted. Solamente pregúntese, hermano, ¿qué estoy haciendo yo para detener que el anticristo no venga ahorita y nos haga pedazos a todos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como iglesia? El misterio de la iniquidad, hermanos. En la Biblia habla acerca de varios misterios que pues, poco a poco se han ido revelando. Y los misterios en la Biblia son las cosas que estaban ocultas, que ya pasaron, pero ahora ya se nos han revelado. Y en la Biblia viene hablando acerca de un misterio que se llama el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. ¿Quién creen, hermanos, que sea el artífice número 1 de este misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad, hermanos, es otra señal que precede al día del Señor. O sea, sé que es antes. ¿Sí? El apóstol Pablo, en el versículo número 7, dice, fíjense, hermanos, versículo número 7, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, le dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo va a llegar un momento en que ya lo va a dejar de detener y este hombre perverso, este hombre de perdición va a venir, ¿sí? Y va a hacer su trabajo y va a tener una falsa paz y luego va a pedir que le adoren y luego después va a querer acabar con todo el mundo, ¿ok? Pero, hermanos, hay un misterio de iniquidad aquí. ¿Alguien me puede decir así rápido qué es la iniquidad? Algo que es malo, ¿verdad? Algo que es más allá de malo, es algo perverso, ¿sí? Es algo perverso. Entonces, este misterio, dice el apóstol Pablo, desde que escribió la carta,
la segunda carta a los tesalonicenses dice, este misterio ya está en operación. Sí, hermanos, si ya estaba en aquel entonces ¿está ahorita? Está ahorita, hermanos, en serio, ese misterio de iniquidad está ahorita. Porque díganme sí o no el enemigo, sí o no el enemigo nos pone trabas, sí o no nos pide o nos hace que no hagamos la voluntad del Señor, sí o no el enemigo nos mete ideas falsas, erróneas, sentimientos de culpa y todas esas cosas que afectan la mente. ¿Qué no estamos expuestos a que todas estas cosas pasen en este tiempo? Bueno, hermano, les digo que como el apóstol Pablo dijo en aquella época, este misterio de iniquidad sigue funcionando ahora. Porque todavía usted y yo seguimos cayendo. ¿Sí? Bueno, al menos si hay alguien que dice, bueno, hermano, yo nunca he caído, pues a lo mejor entonces estamos predicando equivocadamente. Pero hermanos, yo les quiero decir que en verdad no hay quien no haya caído. Para empezar, porque estábamos caídos, estamos aquí. ¿Se acuerdan cómo llegó usted aquí a la iglesia? Bueno, y después, ¿qué dijeron? Ya recibimos a Jesucristo y ahora sí, todo es gozo y es paz, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado eso? Ni le va a pasar. Porque definitivamente Dios, Jesucristo dijo, ¿verdad? Que en este mundo que vamos a tener aflicciones, ¿sí? Pero luego que dice, pero confiad en mí, yo ya he vencido al mundo. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nuevamente les digo, usted no se preocupe por las cosas que van a pasar. Les voy a decir por qué sí preocúpese. No es cierto, no se preocupe. Ocúpese. ¿No es salvo? Pero ocúpese en esa santificación. Ocúpese en permanecer firme y fiel. En eso sí ocúpese. No se preocupe por las cosas que vayan a pasar. Las cosas van a pasar conforme a la voluntad del Señor, en el tiempo del Señor. Usted ahorita, hermano, yo le invito a que se ocupe por su salvación. ¿Sí? Viva una vida en santificación. Ocúpese en esa parte, ¿sí? Entonces, dice el versículo número 8, se manifestará aquel inicuo, aquel hombre perverso, aquel hombre de perdición. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Miren, hermanos, si la iglesia de Tesalónica estaba dudando por las cosas que iban a pasar, no se preocupe, no le va a tocar a la iglesia. ¿Sí? Y luego el mismo apóstol Pablo les dice ahí, dice, este hombre cuando venga, cuando haga aquí todo su trabajo de destrucción y desolación, dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, este pasaje, este versículo, el número 10, yo por eso le dije que cuando me dijeron a mí que tenía que exponer este tema, yo reconocí que me iba a implicar un trabajo. Y cuando leí ese versículo número 10 dije, ¿qué? ¿Quiénes son? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces tengo que decirles una cosa también. La iglesia de Tesalónica estaba preocupada por las cosas que iban a pasar, sí. ¿Ellos eran creyentes, que eran salvos? Bueno, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta, sí lo eran. El apóstol Pablo dice, ustedes no se preocupen, tienen que pasar todavía estas cosas, ¿ok? Sin embargo, en este versículo número 10 vemos que seguramente había miembros de la iglesia de Tesalónica que no eran salvos.
Entonces, hermanos, ¿qué puede pasar aquí en esta iglesia también? Puede pasar exactamente lo mismo. Puede pasar que no toda la iglesia bautista Jericó sean salvos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos? El apóstol Pablo dice, bueno, estos que rechazaron y no recibieron el amor de la verdad, o sea, que rechazaron el evangelio de Jesucristo, bueno, estos son los perdidos del capítulo, del versículo número 10. Pregunta, hermanos, ¿soy salvo o estoy perdido? ¿Soy salvo o estoy perdido? En lo que nos debemos ocupar es, ¿soy salvo o estoy perdido? Si no soy salvo, hermanos, si no soy salvo, ¿sí? Por medio de la sangre redentora de Jesucristo en la cruz, si no soy salvo por ello, entonces estoy perdido. Y si estoy perdido, el versículo número 10 de 2 de Tesalonicenses 2 me aplica. Versículo número 11 dice, y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Este inicuo, este hombre perverso, pues es dice la palabra de Dios que Satanás es ¿se acuerdan? El padre de mentira. Bueno, viene a engañar al mundo, a decirles que las cosas que vienen en la palabra del Señor para bendición de su pueblo son mentira. Y luego dice el versículo número 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La verdad es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A fin de que estos sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, hace que rechazaron la justicia de Dios y se complacieron en la injusticia. Para ellos sí habrá tribulación. Para los que se queden, después de que Cristo venga por su iglesia, los que se queden por haber negado la verdad, van a sufrir y padecer esto. ¿Podemos cambiar la página? El apóstol Pablo también aquí les hace mención de un agradecimiento de ser llamado, ¿sí? Dice en el versículo número 13, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, o sea, respecto a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, pero hermanos, también respecto a los hermanos de la iglesia bautista Jericó. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en este punto, hermanos, en este punto quiero hacer una aclaración y quiero llamar su atención respecto a esto. Este pasaje de la Biblia acerca de la elección no habla acerca de que tú sí y tú no, ¿sí? Porque muchos pueden tergiversar la palabra del Señor y decir, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la elección, quiere decir que Dios, desde que fundó el mundo, sabía quién tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y no es eso. Yo no quiero, hermanos, que ustedes crean que ese pasaje de la Biblia habla acerca de una elección, de que Dios dice, tú sí, tú no eres salvo, tú sí, tú no. La soberanía de nuestro Señor sí sabe quiénes van a ser salvos, pero Él no los dice, no nos deja, a nosotros nos deja la decisión de tomar esa salvación preciosa. No es algo que habla acerca de que solamente algunas personas van a ser salvas y luego después digamos, entonces ¿de qué me preocupo si yo no voy a ser salvo? Porque la decisión está tomada. Y no es así, hermanos, no es así. El apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia de Tesalónica que ellos habían sido escogidos como iglesia, de que no solamente el pueblo judío había sido elegido, sino que también la iglesia de los gentiles,
nosotros también tenemos parte en esa venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el pueblo de Israel, sino que nosotros también como gentiles que somos, tenemos acceso a esa venida, a ese rapto. Esto no significa, hermanos, que algunos sí u otros no van a ser salvos, sino que todos ellos en su conjunto, como parte del pueblo de Dios, han sido elegidos desde la fundación del mundo. ¿Sí? Yo quiero que se lleve usted esta parte importante de este mensaje. Si usted en su casa puede estar leyendo, o está leyendo ahorita, o puede leer en su casa, de que qué es lo que quiere decir Pablo con esto de la elección. No quiero que usted se lleve la idea de que uno sí, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. De que nosotros como iglesia fuimos elegidos desde antes para formar parte de esta venida de nuestro Señor Jesucristo y Él levantarnos en el aire. ¿Cree usted en eso, hermano? En contraste con la gente incrédula, la gente perversa y malvada, referidos, los acabamos de ver, los que negaron la verdad, los que negaron el evangelio. Dice, Pablo estaba reconocido que siempre podría dar gracias por los hermanos de Tesalónica, sabiendo que eran salvos. Considerando que Dios ama a toda la gente. ¿Podría Dios, considerando Juan 3:16 y otros pasajes de la Biblia, que su iglesia por la cual Jesucristo murió no tuviera parte en este evento donde Dios viene por su pueblo? Yo les voy a decir, hermanos, que no tendría sentido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si usted le reconoció por gracia y fue salvo, yo no le veo entonces caso el que haya gente que diga que no es así. Hermano, yo lo invito a que usted confíe en que la salvación por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús le da la entrada al cielo. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice el versículo número 13, dice, a lo cual os llamó, dice, mediante nuestro evangelio, o sea, el que el apóstol Pablo compartió acerca de Jesucristo. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si no, entonces, ¿para qué se los predicaba, hermanos? Les dice Pablo, se los prediqué para que ustedes alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y se los dice a ustedes en esta mañana, hermanos, para que ustedes también alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermanos, dice el versículo número 15, así que, hermanos, dice, estad firmes y retened la doctrina que el mismo apóstol Pablo les había compartido, sea por palabra o por carta nuestra, de la forma en que se las haya compartido. Reténganla. Y hermanos, yo les digo ahorita, ¿usted ha leído la Biblia? Seguramente lo ha hecho. Bueno, retenga la palabra, hermanos. Retenga la palabra y permanezca firme en ella. Si tiene alguna duda, hermano, usted puede ir a la Biblia y la Biblia le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Pero usted permanezca firme, hermanos, en esto. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, o por talleres, o por discipulados, o por etcétera, etcétera. Retenga la palabra del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, ¿cómo logramos esto? Leyendo la palabra, hermanos. Leyendo la palabra, orando,
yendo a Dios en una intimidad personal. Antes de compartirles la conclusión de este tema, hay un canto preparado, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces vamos a dar tiempo para que los hermanos tomen su lugar. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y a meditar en esta alabanza. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, y en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, en su Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Hermanos, como conclusión del tema de esta mañana y de lo que se compartió,
Les voy a pedir, hermanos, si me pueden acompañar a leer esta conclusión que viene aquí, está aquí en las pantallas. Dice así: el creyente no debe ni necesita estar atemorizado por los eventos futuros, sino es necesario permanecer firmes y fieles en el camino de Dios hasta que Cristo venga. Hermanos, ¿usted es salvo? Amén, amén por ello. Pero si tú no eres salvo, yo te invito en esta mañana a que tú tomes una decisión. Realmente es importante. Esta iglesia de Tesalónica tenía esa duda: ¿me voy o no me voy? El apóstol Pablo le dice: no, tú te vas. Yo te pregunto a ti en esta mañana, si Jesucristo viniera por su pueblo en esta mañana, ¿tú te ibas? Amén. ¿Hay alguien en esta mañana que me diga: hermano, yo no sé si me voy? Yo no sé si me voy a gozar de la presencia de mi Señor, o me quede a sufrir toda la tribulación con este hombre de perdición. ¿Me voy o me quedo? ¿Hay alguien en esta mañana que me diga: hermano, yo no sé si me voy o me quedo? Si no hay nadie en esta mañana, yo quiero pensar que tú eres salvo. Y si tú eres salvo, tú vas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo antes de que este hombre de maldad venga. Pero si tú no estás seguro a dónde vas o qué va a pasar en tu futuro, yo te invito a que en esta mañana tú tomes una decisión por Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y no dudes más de que tu presencia ante Dios está asegurada por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Si tú sabes exactamente cuál es tu destino, y ese destino es con Dios, amén, hermano, muchas felicidades. Pero si tú no sabes cuál es tu fin, cuál es tu destino, yo te invito a que en esta mañana tú tomes una decisión por Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y tengas la certeza de que tu destino está ante la presencia de Dios, con Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Poderoso Padre Dios celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy nos has dado el tiempo y la oportunidad de reconciliarnos contigo.